Muchas gracias. Vamos retrasados, pero vamos a intentar terminar adecuadamente la jornada. Yo lamento tener que decir una cosa. Este cambio de modelo de la sesión anual, aunque no estuviera en el programa, no es que hayamos querido incorporar una especie de tío vivo para que la gente de pronto baje y de pronto tenga que subir otra vez para atrás, pero yo, desde luego, tenemos unas presentaciones que se ven en esta pantalla y si alguien está en las filas de reservado o en las primeras filas, probablemente con nosotros por medio y la mesa por medio no vaya a verlas. Así es que cada cual que piense cuál posición es la más adecuada y en su caso tienen un momentito antes de que empecemos, mientras presento a los panelistas, de poder desplazarse hacia la parte alta. Bueno, esta mesa redonda trata sobre responsables, encargados, corresponsables y representantes de responsables o encargados no establecidos en la Unión Europea. Es un tema verdaderamente novedoso. Hasta ahora teníamos dos figuras muy típicas, con unos perfiles bastante nítidos, o responsables o encargados del tratamiento o responsables sucesivos, y ahora el Reglamento General de Protección de Datos, aunque con la Ley Orgánica del año 99 se admitió alguna posibilidad de corresponsabilidad, sobre todo en cuanto a la titularidad de los ficheros, pero esa figura no ha tenido el desarrollo que está teniendo ahora y que va a tener en el futuro. Y, por tanto, pues hemos considerado oportuno incluir esta mesa, en la cual probablemente no podemos dar una serie de criterios definitivos por las novedades que implica, sobre todo los cambios que puede suponer el que los encargados del tratamiento pasen a ser corresponsables o corresponsables quieran ser encargados del tratamiento, se va a ver luego en las presentaciones, y porque, sobre todo, el Comité Europeo de Protección de Datos está elaborando un documento precisamente sobre esta materia bastante denso y hasta que no concluya con sus trabajos pues sería un poco arriesgado dar unas soluciones absolutamente definitivas. No es que el comité nos vaya a impedir ir dando criterios, porque hay que seguir el día a día en la aplicación del reglamento, pero no cabe duda de que el documento que se acabe aprobando pues será un documento que condicionará lo que se haya hecho con anterioridad. Para tratar estas cuestiones me acompañan dos personas, uno en el ámbito público y otro en el ámbito privado, que van a intervenir por el orden del programa. Yo haré una introducción sobre este documento del Comité Europeo de Protección de Datos y algún apunte de la Ley Orgánica, y a continuación intervendrá Eusebio Moya. Eusebio es jefe de Departamento de Protección de Datos y Seguridad de la Información y delegado de Protección de Datos en la Diputación Provincial de Valencia. Es funcionario de carrera de esa Diputación, ha desempeñado puestos relacionados con la informática, la seguridad de la información, la administración electrónica y la protección de datos personales. Licenciado en Derecho, máster en Nuevas Tecnologías de Gestión de la Administración Pública, en Derecho de Internet y Nuevas TIC, y también está certificado en la ISO 27001, es decir, comparte todo, lo jurídico y lo tecnológico. Su intervención va a hacer referencia fundamentalmente a cómo se atribuyen estos roles en el ámbito de los tratamientos de datos de las administraciones públicas, y le hemos pedido en particular que analice aquellos supuestos donde va a haber novedades y donde ha habido bastantes problemas en la práctica en lo que se refiere a la gestión de servicios públicos por parte de entidades privadas. Y lo dejo ya presentado para que podamos ir más deprisa. Carlos Alberto Saiz Peña es vicepresidente de ISMS Forum y socio de Ethic Groups. Es experto en Derecho de las Tecnologías, Privacidad, Ciberseguridad y Sistemas de Compliance. Tiene más de 20 años de experiencias. Lidera la iniciativa Cultura y Privacidad. Dirige el Data Privacy Institute, así como la DPO Community de la asociación ISMS Forum, y pertenece también, en esta vida que le une a ISMS Forum, el Comité de Certificación de Delegados de Protección de Datos. Va a hacer una intervención, una ponencia que es muy extensa, la presentación es muy extensa, pero es para que ustedes la puedan disfrutar más ampliamente durante esta tarde o a lo largo de los días sucesivos, porque el tiempo que va a tener para explicarla es de 15 minutos. En esa ponencia se va a basar en su experiencia práctica de los delegados de protección de datos en relación con la consideración de responsables, encargados y corresponsables, y algunos ejemplos y metodologías para ir delimitando estas figuras. Dicho esto, voy a intentar hacer brevemente mi presentación, si es que la presentación
aparece en escena y si no, pues la iré haciendo sin la presentación. Aunque rogaría... por fin, bien. Bueno, he recogido una primera parte de esta presentación que no nos ayudan al no tenerla aquí delante, pero bueno, yo la sigo con mi guión en papel y vamos avanzando. Lo primero que he recogido son unas definiciones de responsable del tratamiento, encargado del tratamiento, que son las definiciones tradicionales, la de representante, que es novedosa porque es esta figura que refuerza lo que ha señalado la directora, la aplicación extraterritorial de la norma y que obliga a designar un representante en la Unión Europea por parte de aquellos responsables o encargados que traten datos desde fuera de la Unión Europea, con una serie de compromisos y obligaciones que será complejo detallar, aunque en la legislación española se ha tomado una iniciativa de hacerlo con cierta nitidez. Y también tenemos la figura del corresponsable, que está aquí, no literalmente, pero sí con distintos puntos definida. 2 o más responsables que determinan conjuntamente, etcétera, etcétera. Luego veremos el detalle de esta cuestión. Y también la definición de representante. Bien. Este cambio que se está produciendo en relación con responsables, sobre todo en relación con responsables y corresponsables y con encargados y corresponsables, los representantes en la Unión van a presentar un perfil de problemas diverso que va a estar más relacionado con que hasta qué punto se les puede exigir cosas por cuenta de aquellos a quienes representan, pero esta novedad tiene un punto de apoyo que se va a generalizar en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha empezado ya a abordar la figura de los corresponsables. Tenemos aquí este caso, el de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C210-216, que es un caso en el cual una academia de formación alemana configura dentro de Facebook unas páginas de fans a través de las cuales pues tiene contacto y relación y trata datos con los visitantes de esa página de fans, pero como todos conocemos, en este caso no tan subterráneo como en Android, pero también con ciertos elementos de estar sumergidos, hay otros tratamientos que realiza Facebook respecto de los visitantes de esa página de fans, tanto si tienen cuenta en Facebook como si no tienen cuenta en Facebook, tanto si pinchan el me gusta como si no lo pinchan. Y en ese caso, el tribunal lo que viene a decir es que procede precisar que en estos casos existe una responsabilidad conjunta, una corresponsabilidad entre ambos aspectos. Y añade un elemento en el apartado 43 relevante para lo que luego comentaremos, que es que cómo se articula o cómo se delimita esta responsabilidad. Y señala un punto de partida que es razonable, aunque después veremos que en la práctica no siempre será así, que es que la existencia de una responsabilidad conjunta no se traduce necesariamente en una responsabilidad equivalente de los distintos agentes que intervienen en el tratamiento. Esta transparencia está repetida, así es que la salto y paso a la siguiente. Otra sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 25/17 de los testigos de Jehová, en el cual también se declara una responsabilidad conjunta. Y es una responsabilidad conjunta que tiene un elemento adicional, porque en el apartado 70 el tribunal indica que la recogida de datos personales trata de delimitar la responsabilidad entre la organización, los testigos de Jehová, y los miembros de la organización que predican puerta a puerta. Y dice: la recogida de datos personales se efectúa en relación con el ejercicio de la actividad de predicación puerta a puerta, mediante el cual los miembros predicadores difunden la fe de su comunidad. Esta comunidad de predicación constituye, como se desprende de la resolución, un tipo de actividad esencial de los testigos de Jehová. Y está organizada, coordinada y fomentada por dicha comunidad. ¿Qué elemento añade inicialmente esta sentencia? Pues que declara una corresponsabilidad no solo respecto de quienes tratan directamente los datos personales o recogen los datos personales, sino también respecto de aquellos que recojan o no recojan los datos personales, organizan, coordinan y fomentan esa recogida de datos.
Bien, estas dos sentencias son un punto de partida que pone de relieve la importancia que va a tener en el futuro la figura de los corresponsables. Y por eso yo he traído una síntesis de lo que me ha parecido más consistente, no más consistente porque el resto del documento sea inconsistente, sino porque está más sujeto a discusión dentro del Comité Europeo de cómo se articulan estas figuras. La primera es en relación con los responsables. Este documento dice que responsable es cualquiera, persona física, jurídica, autoridad pública, etcétera. Es decir, que hay una amplitud de las posibilidades de sujetos que operan como responsables. Y hay que empezar a preguntar cuáles son los criterios que delimitan esta figura de responsable, la influencia sobre el tratamiento. Y que en ese sentido la primera pregunta que hay que realizar es ¿por qué se realiza el tratamiento? ¿Quién decide que se realice el tratamiento? Y añade cómo hay que hacer este análisis sobre por qué se realiza el tratamiento. Y insiste, y es una cuestión que es muy importante porque el papel lo resiste todo, pero la realidad no, la realidad es la que es y se repite a lo largo de todo el documento, en que hay que hacer un análisis más fáctico que de forma. Y describe una serie de situaciones. Cuando hay una competencia jurídica explícita, pues es evidente que es relativamente sencillo delimitar los responsables porque lo delimita el derecho de la Unión o de los Estados miembros. Cuando hay una competencia jurídica implícita, la situación empieza a tener algunos tintes de más imprecisión, como puede ser el tema de tratamientos relacionados con la aplicación del derecho civil o del derecho laboral, el caso de los empleadores. Y otros supuestos en los cuales lo que existe es una influencia fáctica sobre los tratamientos. Y, por tanto, insiste de nuevo en que los términos de los contratos serán útiles para delimitar quién es responsable o no, pero no son decisivos. Hay que atender a la verdadera realidad de lo que sucede. Y, por ejemplo, cita la toma de decisión mediante unos parámetros que, sin tratar datos personales, identifican el público objetivo que va a ser objeto del tratamiento, implica que se es responsable del tratamiento. Y también cuando el tratamiento lo realizan los encargados para sus propios fines. La segunda cuestión que se aborda es que el responsable tiene que tener influencia sobre los fines y los medios, es decir, que hay que atender a la pregunta de por qué y cómo se realiza el tratamiento. Y también aquí insiste el documento en que el enfoque tiene que ser pragmático, se limitan los fines para que se tratan los datos y dentro de los medios hay que distinguir, y este ya es un elemento que matiza más las diversas situaciones que se pueden producir, entre medios esenciales y medios no esenciales. Los medios esenciales son los que califican la posición jurídica del responsable del tratamiento y los no esenciales no tienen por qué decidirlos el responsable del tratamiento, sino que se dice en el documento los medios técnicos y organizativos pueden ser determinados por el encargado del tratamiento. Y también se hace referencia a que en todo caso deben tratarse datos personales, pero como hemos señalado antes con la sentencia de los testigos de Jehová, incluso si se toman decisiones que generan el tratamiento de datos, aunque no se traten directamente los datos personales, cabe ser responsable. En cuanto al encargado del tratamiento, se mantiene el mismo criterio de la amplitud del sujeto. Hay que atender a sus tratamientos específicos. El responsable viene delimitado por una decisión que ha tomado el responsable y hay una serie de condiciones básicas que el documento señala respecto de los encargados, que tiene que ser una entidad jurídica independiente, lo que permite distinguir a los encargados del tratamiento de los empleados y de otros usuarios autorizados que no son encargados del tratamiento. De esta manera ya se zanja una cierta polémica de qué posición que se ha planteado inclusive respecto de si los responsables de servicios de información dentro de una organización son también encargados del tratamiento. Bueno, pues el documento viene a zanjar esa cuestión con un criterio de sentido común. Es el encargado el que trata en nombre del responsable y eso se traduce en las instrucciones del responsable. Y también un elemento muy relevante, según este documento, para delimitar la posición del responsable y del encargado es la rendición de cuentas. El responsable es el que tiene que cumplir expresamente, rendir cuentas de los principios de protección de datos y del conjunto de garantías de protección de datos y ser capaz de demostrar el cumplimiento de esos principios. Y además tiene que aportar un elemento adicional como es la diligencia, la novedosa diligencia en la selección del encargado. Y el encargado pues tiene que cumplir sus propias obligaciones, el registro de actividades de tratamiento, las medidas de seguridad, etcétera. Tiene que garantizar la eficacia respecto de sus subencargados, falta el sub en la presentación, y tiene la obligación de ayudar al responsable en determinadas obligaciones, como puede ser el ejercicio de los derechos o las brechas de seguridad.
La Ley Orgánica de Protección de Datos, en relación con una de estas previsiones, que es la del encargado de tratamiento que utiliza sus datos para sus propios fines, dice que es un responsable del tratamiento cuando los utiliza para sus propios fines o cuando establece en su propio nombre una relación con los afectados. Y establece una excepción que viene a suponer un cambio respecto a la normativa anterior, que es que en el ámbito del sector público no será aplicable a los encargos de tratamiento esta previsión, es decir, que si quienes gestionan servicios públicos y los responsables originarios de tratamiento de esos datos personales son las administraciones o los organismos públicos, pues en ese caso no se considerará que ese gestor es un responsable del tratamiento, sino un encargado del tratamiento. Como los modos de gestión de servicios públicos son variados, esto ha dado lugar a algunas dificultades o algunos análisis más precisos e inclusive a la posibilidad de admitir que en algunos casos un gestor de servicios públicos, un concesionario de servicios públicos, pudiera, no está fijado absolutamente el criterio, pero pudiera ser un corresponsable del tratamiento. Y lo que sí, sea una situación o sea la otra, lo que he querido aclarar es que en todo caso hay este informe que está relacionado con la Ley de Protección de Datos del año 99, pero que es perfectamente aplicable y que dice rotundamente que en todo caso, al término de la relación contractual, el concesionario debe entregar a la Administración todas las herramientas y los datos necesarios para la continuación del servicio, que es uno de los problemas que se ha planteado en la práctica. Y en cuanto a la rendición de cuentas, pues en relación con los corresponsables se plantean dos cuestiones: cómo determinar si son responsables o corresponsables del tratamiento, y también otro aspecto complementario muy importante, que es la corresponsabilidad sobre el cumplimiento o incumplimiento. En la responsabilidad sobre el tratamiento, el documento hace referencia a todos estos elementos a tener en cuenta. De nuevo, insiste en la situación fáctica y no solo en la contractual, a cómo participan en la determinación de medios y fines. Hace una diferenciación con el dictamen anterior del Grupo del artículo 29 sobre esta materia, en el que distinguía responsables y encargados según intervinieran en fines o medios, y pasa a señalar que tienen que intervenir como corresponsables en fines y medios, en el porqué y en el cómo del tratamiento. Y en cuanto a la responsabilidad, que no es compartida de forma equitativa. Y en esto nos vamos a encontrar problemas prácticos, seguro, muy importantes, porque en estas relaciones de responsable encargado o de corresponsables va a haber situaciones en las que unas entidades estén en una situación de prevalencia respecto de las otras y traten, en virtud de términos o de relaciones contractuales o de obligaciones jurídicas, de imputar, sobre todo, me imagino, las responsabilidades por incumplimiento a la otra parte. Y eso tendrá relevancia previsiblemente desde el punto de vista del derecho privado o de otros ámbitos del derecho administrativo, pero desde el de la protección de datos hay ya una tradición antigua que va a quedar igualmente clara en este documento, con estas previsiones de atender a lo fáctico, de que se declararán las responsabilidades en función de lo que haga cada uno. Finalmente, sobre esta responsabilidad, no quiero detallarlo más, están todos estos aspectos a considerar según el reglamento. Y para terminar, una breve referencia a los representantes de responsables encargados establecidos en la Unión. Aquí el problema que se plantea, aunque el reglamento dice que tienen que, literalmente dice que tienen que representan en lo que respecta a sus respectivas obligaciones en virtud del reglamento. Esto es una cláusula genérica y lo que se va a plantear es hasta qué punto, bueno, luego el reglamento incluye elementos adicionales de si se les puede exigir información directamente, aparte o además de los responsables que estén establecidos fuera de la Unión Europea. En este punto, y cuál es su responsabilidad en caso de que se produzca un incumplimiento. Y en ese punto hay un debate relevante. La legislación española, esto ha tratado de ser rigurosa y garantista en lo que se refiere al derecho a la protección de datos, y lo que señala, primero, que hay una responsabilidad solidaria para garantizar el adecuado cumplimiento de esta normativa, que hay la posibilidad de dirigirse directamente al representante sin perjuicio de la responsabilidad del responsable o encargado que esté fuera de la Unión, y que puede haber en esas relaciones entre unos y otros, en el caso de incumplimientos, pues una indemnización por daños y perjuicios según la realidad fáctica de lo que hagan. Con esto les he comentado el problema que hay, cuál es la situación en la práctica, y vamos a ir a la vida práctica de quienes han tratado sobre esta materia en el ámbito público y en el ámbito privado. Le doy la palabra primero a Eusebio Moya. Muchas gracias, Jesús. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Jesús. Yo, ante todo, previamente, por hacer un matiz, realmente las relaciones entre todos los roles que intervienen en el tratamiento en el ámbito de lo público es sumamente compleja, es muy complicada. Si tenemos en cuenta que, además, muchas veces las relaciones que crean esos tratamientos, digamos, están salpimentadas también por intervención de otros elementos, otros sujetos que son de derecho privado, pues imagínense el problema, digamos, a veces para poder determinar o deslindar o perfilar el ámbito de las correspondientes responsabilidades. Yo me voy a referir en el ámbito de lo público, pero en lo que hace mención a lo que conozco de primera mano, sobre todo, que es el ámbito de las entidades locales, pero considero que lo que yo pueda comentar aquí respecto a estas entidades pues puede ser trasladado perfectamente al ámbito del sector público, a diferentes niveles territoriales, incluso mutatis mutandis al ámbito privado y, sobre todo, cuando esos sujetos de derecho privado intervienen en tratamientos en el orden de lo público. Por otra parte, lo que voy a intentar es establecer algunas conexiones, digamos, con estos roles desde el punto de vista, ya les digo, eminentemente práctico. Y hay una cuestión que sí que quiero dejar manifiestamente clara, es que yo lo que voy a aportar es alguna idea que puede servir o puede aportar un valor añadido para clarificar, digamos, estos escenarios, ¿no?, bajo mi punto de vista. Pero que evidentemente estamos todos pendientes, como dice Jesús, de este informe que se está elaborando, y en cualquier caso pues veremos si todo lo que nosotros tenemos más o menos conceptualizado pues tenemos que cambiarlo o no. Pero en fin, sin mayor dilación entro a comentar la primera cuestión, que realmente es una cuestión que puede ser de orden muy básico, muy primario, pero yo me sigo encontrando problemas con ello, ¿no? Y se trata de sobre quién o sobre qué recae realmente la denominación de responsable del tratamiento en el ámbito de una administración pública y específicamente dentro del ámbito de las entidades locales. Pongamos por caso los ayuntamientos. Es el ayuntamiento, es la entidad local como institución la que ostenta, digamos, el rol de responsable del tratamiento, o son las diferentes departamentos, áreas administrativas o incluso cargos dentro de esta entidad local las que deben arrogarse o a las que debe imputarse, digamos, el rol de responsable del tratamiento. Y digo esta cuestión que puede ser básica, pero que a mí me preocupa especialmente porque también existe cierta disidencia a nivel de las autoridades de control a la hora de plantear este tema, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, hay un referente del grupo de trabajo del artículo 29 del 2010. Es un informe, o sea, es un dictamen, concretamente, que se refiere exclusivamente a los conceptos de responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. En este dictamen, que, aunque evidentemente por la época fue digamos, tenido como referente la Directiva 95/46, yo creo que es perfectamente trasladable a la actualidad normativa en este supuesto, y lo que venía a decir es que por criterios, sobre todo de seguridad jurídica para los titulares de los datos, también por el hecho de concretar el espacio de responsabilidades en los tratamientos y también a la hora de imponer sanciones, resultaba mucho más recomendable que fuera la empresa o el organismo público el que se instituyera o al que se considerara como responsable del tratamiento, y no a las diferentes áreas o, digamos, divisiones funcionales de estos. Decían que en general debía presumirse que una empresa o un organismo público es responsable como tal de todos los tratamientos que tuviesen lugar dentro de su ámbito de actividades y riesgos, ¿no? Bien, yo tomo como referencia este dictamen y, viniéndome al ámbito de lo público, es preciso citar la Ley 40 del 2015, que es la ley reguladora de régimen del sector público, donde específicamente se dice que cada una de las administraciones públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. Yo creo que esto es bastante clarificador en este sentido. Por tanto, en mi opinión, no debería ponerse o suscitarse
en tela de juicio el tema de sobre quién va a recaer este rol de responsable y, por supuesto, todo el haz de obligaciones y responsabilidades, que debería serlo sobre el organismo y no sobre cualquiera de sus divisiones funcionales orgánicas o inclusive a nivel de figuras de cargos, me refiero, como pueda ser el alcalde, el concejal o un director general. Es decir, en este aspecto, este es mi punto de vista. Bien, la segunda cuestión que yo me sigo encontrando que hay problemas, y aquí es donde mayor abundancia nos encontramos de posibles colisiones, de interferencias entre unos roles y otros, es a la hora de determinar, evidentemente, hasta qué punto llega la responsabilidad del responsable o se considera responsable del tratamiento y luego la de encargado, y ahora, pues para acabar de alegrarnos el festival, como se suele decir, pues la del corresponsable del tratamiento. Bien, yo en este sentido hago casi que es como una reflexión, ¿no? Miren, en el caso de las administraciones públicas en general, todas las bases jurídicas que sirven o que dan legitimidad a los tratamientos que se llevan a cabo son o bien en el cumplimiento de una misión de interés público o bien en el ejercicio de poderes públicos. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que cualquiera de las competencias o servicios que sean competencia de los entes públicos, en cuanto a los tratamientos que se deriven de ellos, tienen su origen o están de alguna manera acotados por normas legislativas. Es decir, todas tienen que tener origen en la ley, porque evidentemente las competencias o los poderes públicos, en este caso, solo los otorgan las normas con rango de ley. Luego, yo opino que es un buen punto de partida establecer una presunción a la hora de tratar, valga la redundancia, un tratamiento que sea derivado de cualquiera del ejercicio de competencias o poderes públicos en las administraciones públicas, en el sentido de considerar de partida, como presunción, que el titular de dicha competencia o el titular de dicho servicio público es quien resulta responsable de ese tratamiento. Por tanto, en el ámbito, por ejemplo, de las administraciones locales, pues estas entidades locales serían las responsables de todos aquellos servicios públicos que, por ejemplo, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local otorga a cada uno de los diferentes municipios en función, normalmente, de la cantidad de habitantes que tiene, ¿vale? En función del padrón. Bien, ¿cuál es el problema o cuándo surge realmente el problema? Claro, planteado esto en los términos que uno lo plantea, parece ser que no exista problema, que todo esté solucionado, ¿no? Bien, el problema es cuando esa competencia o el ejercicio de esos servicios públicos implican a terceros. Y estos terceros pueden adoptar la fórmula jurídica también de un organismo público o un organismo privado. Entonces, aquí lo que sí que debemos llevar a cabo es una acción de deslinde, si ustedes me permiten un poco, por la semejanza con la acción civil, para poder determinar cuáles son los límites de un terreno. Vamos a intentar delimitar cuáles son los límites o los lindes de cada competencia, en este caso de cada rol, ¿no? Bien, una primera cuestión que creo que hay que tomar, siempre en cuenta a la hora de proceder es atender a lo que las partes en este caso hagan y no a lo que las partes digan. Y digo esto porque muchas veces, o bien de manera deliberada, o bien por ignorancia, o bien por una carencia del requisito famoso de establecer un contrato, un documento entre el responsable y el encargado, no se delimitan de alguna manera ese haz de responsabilidades de cada cual. Con lo tanto, hay que atender a qué es lo que estén haciendo y no a lo que puedan decir en un documento, porque muchas veces existen documentos de encargo de tratamiento, como se suele decir, donde realmente el rol de responsable se lo atribuye de alguna manera a quien resulta encargado, ¿vale? Pues, por lo tanto, esto no debería servir, porque estamos hablando siempre de perfiles que tienen una configuración legal. Luego, por lo tanto, habrá que atender a lo que la ley establezca o que defina con ese rol y no lo que las partes digan. Bien, en el caso más habitual lo que habrán son encargados del tratamiento cuando la administración pública recurra para poder implementar sus necesidades tanto internas como a destra
de esas competencias. Pues habrán contratos de encargo para soporte de administración electrónica, habrán encargos de tratamiento para otro tipo de bienes o servicios de los que se nutra directamente la entidad local, en este caso, pero también habrán posibilidad de que esos servicios sean contratados para atender servicios a terceros o competencias ad extra. Hay que tener en cuenta también que muchas veces, como yo decía antes, va a ser una administración pública o un organismo público el que vaya a entrar en este juego para poder aportar, digamos, un papel, en este caso que puede ser total o puede ser parcial, en el sentido de la prestación de un servicio público o de una competencia. En el ámbito, por ejemplo, de las administraciones públicas locales, tenemos uno histórico, que es el caso de las diputaciones, cuando ejercen por delegación las competencias de gestión tributaria. Yo lo que sí que me he dado cuenta en este caso es que se difumina mucho lo que es el papel de las diputaciones como encargados del tratamiento, que lo son, del papel de las entidades locales, que son las titulares, en este caso, de los tributos. Hay que poner, digamos, en escena un elemento muy importante aquí, que es la competencia. Yo, en otra ocasión y con mucho más tiempo, me gustaría hablarles de el influyente papel que tiene la competencia en el ámbito de la administración pública en el tema en general de protección de datos. Pero bueno, hoy me voy a remitir al caso que nos ocupa y les voy a decir que la competencia es algo que no se puede renunciar. Es decir, cuando una ley otorga una competencia a una administración pública, esta competencia no se puede rehusar y tampoco se puede trasladar la competencia per se a otro organismo público. Lo que sí se puede delegar, en este caso, es determinados aspectos en la ejecución de esa competencia. En el caso, por ejemplo, de la gestión de tributos, lo que se traslada, en este caso, a la delegada, que sería la Diputación, es determinados aspectos de la gestión. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente hay poca claridad. A los titulares de los datos se les confunde muchas veces porque el propio encargado del tratamiento, la Diputación, que es quien gestiona estos tributos, lo que hace es presentarse él mismo como responsable. Con lo cual, todo ese haz de obligaciones y de derechos que asisten al titular con respecto al responsable, se crea una ficción para que realmente se le atribuyan y se ejerzan delante de la Diputación. Yo creo que este tema, que es complejo porque a veces existen normas administrativas que se interconectan, por ejemplo, la misma Ley de Haciendas Locales atribuye a los actos administrativos de las diputaciones que puedan ser recurridos ante la propia Diputación y ese mismo órgano tiene competencia para resolver, pero siempre lo va a estar haciendo en nombre y por cuenta de la institución, de la entidad local, del ayuntamiento que haya delegado la competencia de tributos en esta Diputación. Y luego llegamos al ámbito un poco más, como antes comentaba Jesús, un poco más polémico, que es el ámbito de la prestación de servicios públicos, sobre todo de las concesionarias de servicios públicos, ¿verdad? Hay un caso muy típico que fue también, digamos, el caso más vistoso, que fue el caso de abastecimiento y depuración de aguas. Fíjense, dentro de lo que es el ámbito de la administración local, existen 3 servicios que la legislación de régimen local considera como básicos. Uno es el suministro domiciliario y gestión de residuos, y gestión de depuración de agua, El segundo es la gestión de residuos y el tercero es el de transporte público. Estos 3 servicios que se consideran esenciales por ley, también se atribuye su competencia para su ejercicio por ley a las entidades locales. Recuerden aquello de la que la competencia no se puede trasladar y es irrenunciable. Bien. Para poder prestar estos servicios esenciales, normalmente lo que se hace es recurrir a la gestión, en este caso, de servicios o concesión de servicios públicos. Pero fíjense una cosa, para que estos servicios se puedan canalizar o prestar de esta manera, porque la propia entidad local podría prestarlos con recursos propios y de manera directa, es lo que se llama gestión directa, tiene que existir un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, donde se recojan todas las características del servicio que se va a prestar. ¿No consideran que esto es, de alguna manera, fijar los fines y los medios? Es más,
Cuando se recurre al tema de la contratación pública, evidentemente, pues si esto sale a lo que ahora se llama contrato de concesión de servicios públicos, el propio pliego administrativo que recoge la prestación de este servicio recoge todas y cada una de las características que tiene que reunir ese servicio. ¿Cómo se debe prestar? ¿Con qué herramientas? ¿Cuál es el precio o la tasa que se va a cobrar? ¿Cuáles, las obligaciones que tienen, en este caso, tanto los concesionarios como los propios titulares de los cánones, en este caso, ¿no? Claro, ¿qué es lo que se decía antes? Mire, pues como cuando hay una relación directa, aunque sea un encargado del tratamiento y aunque haya un documento que así lo refleje, se establezca un vínculo nuevo entre el encargado y el titular de los datos, automáticamente este señor o este prestador o este encargado de servicios queda imbuido de alguna manera de todo ese haz de obligaciones y responsabilidades del responsable y por tanto es considerado responsable. Pero bueno, como bien ha citado antes Jesús, hay una limitación en este caso, hay recogida expresamente en la nueva LOPD, que lo que dice es salvo que se trate, en este caso, de prestación de servicios bajo esta modalidad de encargo en el ámbito de lo que son la ley de contratos del sector público. Claro, evidentemente en este caso sí se puede recurrir directamente a esa excepción que tiene la ley para dejar de un lado ya de considerar a estos prestadores o concesionarios de servicios públicos como responsables y atribuirle toda esa responsabilidad al ente realmente que es titular de la prestación del servicio. Pero yo creo que incluso antes de todo eso hay que tener en cuenta estas dos cuestiones que yo he citado. Primero, cuál es la trayectoria hasta que se aprueba la concesión del servicio, que lo que nos viene a reflejar es que hay una participación directa del responsable, del verdadero titular en este caso, de la competencia a la hora de establecer todos los criterios sobre objetivos y medios para poder conseguir, en este caso, el tratamiento correspondiente. Bien, sobre este caso y en el tema de encargados, yo solamente quiero recordar alguna situación también paradójica que se produce en el ámbito de la administración pública, sobre todo en las entidades locales, que es con respecto a las obligaciones entre el responsable y el encargado. Saben ustedes que hay que reflejar de alguna manera todas las condiciones en un documento que sea vinculante, y lo que sí que me doy cuenta es que muchas veces cuando son contratos o prestaciones menores, de estas que no necesitan de celebrar contrato, etcétera, etcétera, sí que falta estas condiciones reflejarlo en algún medio. Es decir, aunque sea simplemente una factura suficiente para fiscalizar ese gasto y sea legal, lo que sí que hay que trasladarle previamente es un documento vinculante al prestador de servicios donde se recojan todas estas requisitos para el tratamiento de los datos. Y, por supuesto, una cuestión muy importante, que se considere como se considere, bien esto o bien el caso de concesiones, como también apuntaba Jesús antes, los datos siempre tienen que revertir al titular, en este caso, la competencia. ¿Para qué? Para poder asegurar el servicio, por supuesto, pero porque realmente es el titular, en este caso como responsable, digamos, el que ostenta el señorío de los datos. Y me he encontrado casos reales de una compañía de aguas que se ha negado a entregarle al propio ayuntamiento datos que ha confeccionado y solamente le ha querido entregar el padrón inicial para poder hacer la gestión de los recibos. Y bien, y con respecto, y termino ya porque creo que me estoy ya casi pasando, sobre el tema de los corresponsables del tratamiento, las dos notas que se han de dar, que son, primero, que sean responsables y luego que establezcan de común acuerdo cuáles son esas condiciones del tratamiento, cuáles son las responsabilidades de cada cual. En ese sentido, en el caso de entidades locales, normalmente estará sujeto la aparición de esta figura a la prestación mancomunada de servicios. Es decir, cuando hay transporte de viajeros entre ayuntamientos que son limítrofes, en la gestión, por ejemplo, también de residuos sólidos, incluso algún caso que se me ha dado de unas cocheras donde hay vehículos de varios ayuntamientos
donde haya un servicio de videovigilancia para asegurar, digamos, la seguridad de todos estos vehículos. ¿De acuerdo? Aquí existiría un tratamiento también conjunto donde las partes fijan de común acuerdo los objetivos y los medios. Y, por último, lo único que quería matizar ya con esto es que hay que tener muy en cuenta que lo más importante que se sustrae de aquí es la responsabilidad. Es una responsabilidad solidaria por daños y perjuicios que se puedan producir, en este caso, a los titulares de los datos. Que hay posibilidad, eso sí, de que cualquiera de los corresponsables que pueda satisfacer esta indemnización pueda repetir contra cualquier otro de los comuneros, en este caso, porque es así el tratamiento que tiene, y que sí que habría una excepción si cualquiera de los corresponsables demuestra que no tiene ningún tipo de participación o de responsabilidad en el hecho. Y todo esto quedando muchas cosas en el tintero, pero en fin, me ciño al tiempo. Gracias, Eusebio. Habrá más sesiones anuales. Esto no ha hecho más que empezar. Habrá ocasiones. Y para terminar, intentando que pueda haber alguna pregunta o alguna intervención, le doy la palabra a Carlos Saiz para que ponga de manifiesto las perspectivas, las inquietudes y también algunas alternativas para el sector privado. Muchas gracias, Jesús. Gracias por invitarme a participar en esta sesión abierta y enhorabuena precisamente por la sesión abierta, que creo que es más abierta que nunca y más con un circo de tres pistas, ¿no? Ya saben lo que es hablar el último, ¿no? Las cosas buenas y malas. Recojo un montón de ideas de los demás y la mala es que ustedes tienen que, o vosotros, perdonad, mejor os tuteo, ¿vale?, a estas horas, pero tenéis que luchar contra el frío y ahora también contra el hambre. Así que no es una guerra, pero se está haciendo quizá un poco largo para quien lleve ya toda la mañana. Como habéis visto, Jesús me ha amenazado con el tiempo, así que intentaré que no se ponga el gorro de subinspector como me dijo ayer. Para cumplir estos 15 minutos voy a ir al grano directamente. Quiero trasladar tres ideas, básicamente. La primera es para poner encima de la mesa algunos problemas que a lo mejor luego entre todos podemos intentar solucionar. Las otras dos creo que son para aportar algunas ideas prácticas de cómo considero que se están resolviendo precisamente algunos retos, ¿no?, que el reglamento nos ha puesto encima de la mesa. Para ello, lo que aporto es mi visión profesional, pero también la de muchos DPOs, que en la DPO Community, pues, de alguna manera nos trasladan inquietudes y que yo también intento trasladar aquí en su nombre. Permitidme que hagamos un poco de contexto. ¿Dónde nos encontramos? Y esto lo decía el otro día una DPO. Dice, hemos pasado de que los datos sean un mal necesario para poder funcionar, es decir, lamentablemente necesitamos los datos para cobrar, para prestar un servicio, para facturar, para entregar pedidos, a ser un objeto de deseo. No digamos oscuro objeto de deseo, pero sí un objeto de deseo. Y como decía Pedro, pues quizá el petróleo, ¿no? ¿Qué ha hecho el reglamento? Yo creo que el reglamento ha hecho que cada uno tengamos que reevaluar quiénes somos en muchos casos. Y algunos han sufrido problemas de identidad serios. Para saber si son responsables, cesionarios, corresponsables, encargados, subencargados. Y creo que algunos pues han hecho ese ejercicio y, bajo mi punto de vista, en muchos casos sin mucho acierto, igual que muchos han intentado recabar consentimientos que de alguna manera no necesitaban, pues creo que en esto también ha ocurrido. Y luego creo que se ha complicado también un poco la relación con proveedores, ¿no? Quizá algunas relaciones que teníamos un poquito más claras, ahora de nuevo vuelven a no estarlo del todo, precisamente por el problema anterior de mi reevaluación de quién soy, ¿no? El otro día comentaba una compañera en un banco que han recibido, no sé si cientos o miles, de contratos de sus clientes diciendo, por favor, señora entidad financiera, fírmeme este contrato de encargo de tratamiento. Y volvemos a lo que hablábamos ya hace 15 años del banco como encargado del tratamiento, cuando parece que esa etapa ya la habíamos superada, pero parece que el reglamento ha vuelto a levantar algunos viejos fantasmas en ese sentido. Por lo tanto, ¿cuál es el escenario en el que estamos? Tenemos empresas tradicionales en plena transformación digital, diría todas, ¿verdad? Empresas digitales que quieren competir en mercados tradicionales. En medio, evidentemente, todos quieren sacar partido a esos datos. A mí no me gusta dar una visión muy criminalizada sobre las empresas y el uso que quieren hacer de los datos. Creo que es
legítimo querer competir y querer hacer negocio. Lo que hay que hacer es hacerlo, evidentemente, con todas estas áreas que han salido nuevas, los Chief Data Officers, los Business Intelligence, los Data Analytics, y, por supuesto, tendremos que estar nosotros como esa base para garantizar que efectivamente las cosas se hacen bien, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el panorama? ¿Qué nos encontramos? Al menos que estamos viendo desde la DPO Community. Responsables que quieren, de nuevo la vieja usanza, que los encargados asuman todas las responsabilidades, ¿no? Este es el contrato de encargo de tratamiento, fírmalo y a partir de ahí, entre comillas, te buscas la vida para poder cumplir. El segundo, proveedores que piden que cumplas tú como responsable, pero ellos quieren tratar los datos anonimizados para sacar de alguna manera algún provecho, pero sin tener muy claro que la propia anonimización podría ser considerada un tratamiento. Luego tenemos proveedores que aceptan el contrato de encargo de tratamiento sin problema, pero como luego ven que pueden captar datos en nombre de su cliente, empiezan a pensar si podrían ser responsables de alguna manera respecto a esos datos que están captando. Luego tenemos los cesionarios que ahora quieren ser corresponsables. Se sienten un poco, ¿no?, al final de la cadena y ahora han dicho, quizá yo puedo adelantarme un par de pasos y ser corresponsables ahora. Luego tenemos los corresponsables que quieren lo contrario, se quieren posicionar como encargados del tratamiento. Lo de responsable les da un poco de miedo, quizá digan, esto es mucho lío, prefiero estar detrás, me dan unas instrucciones, eso sí, quiero seguir tratando los datos como corresponsable. Y por último diría que tenemos los proveedores que han cambiado de postura y directamente quieren ser responsables. Me ha gustado mucho la frase que decía Eusebio, porque esto no es lo que decimos, esto es lo que hacemos y lo que somos. También es cierto que quizás no está del todo claro, ¿no? O sea, tenemos que empezar a aterrizar algunos criterios para saber quiénes somos. Pero diría que este es un poco el escenario, al menos lo que yo estoy viviendo en muchas compañías. Solo algunas referencias muy sencillas para que las podáis tener, porque como decía Jesús, por si alguien lo quiere ver en otro momento. Por supuesto, la ley y el reglamento, conocéis todos las guías que la agencia ha publicado, pero por si no conocéis, la autoridad alemana tiene dos documentos yo creo que interesantes. Uno es un modelo de acuerdo de corresponsabilidad y luego también un cuestionario previo para formalizar esa corresponsabilidad, y luego el ICO británico creo que también tiene dos documentos francamente interesantes sobre los controles y los procesos y de alguna manera la responsabilidad que cada uno de ellos tiene. De hecho, deja entrever los problemas que hay, y me he apuntado por aquí, con agencias de viajes, empresas de mensajería, auditoras, abogados, donde parece que evidentemente hay problemas que tenemos que empezar a aterrizar en ese sentido. Hasta ahí llegan los problemas. Insisto que os invito a todos a que hagamos una reflexión para ver cómo los situamos. Pero me gustaría tratar el tema de los encargados de tratamiento y en concreto una obligación entre responsable y encargado que aparte de ser nueva, considero que es peliaguda en las compañías. Como todos sabéis, en base al reglamento, los responsables elegirán únicamente a un encargado que ofrezca garantías suficientes para cumplir la normativa, así de forma general. Y además en la LOPD esto ya se ha considerado una infracción grave no hacerlo. Bajo mi punto de vista esto es una obligación, vamos a decir, de medios, no de resultado. Evidentemente pedirle a un responsable que garantice que su encargado va a cumplir la normativa parece en palabras demasiado fuertes. Pero lo que está claro es que tenemos que adelantar un paso hacia atrás esa regla que teníamos de mi encargado me firma el contrato de encargo de tratamiento y es suficiente. Porque ahora tenemos que conocer previamente a la contratación al menos que tiene buena pinta que vaya a cumplir, si me permitís lo coloquial de la palabra. El problema es cuando eso tiene buena pinta, porque tenemos que ver cómo lo hacemos. Tenemos varios problemas. El primero es de volumen. A mí que me encanta todo el mundo del procurement, las compras corporativas y todo esto, si veis las grandes compañías, podríamos decir que tienen una media aproximada, tampoco las gigantes, pero las grandes, entre 2.000 y 5.000 proveedores activos, es decir, contratados, haciendo algo para la compañía. Si pensamos en las que ni siquiera son activos, sino que han hecho una oferta, han intentado conseguir un contrato, pero no lo han conseguido, pues pensad que hay, no sé, 8.000, 10.000, 12.000 empresas. ¿Cómo hacemos, cómo revisamos antes de contratar con cada una de estas empresas que tienen un buen nivel de cumplimiento, que son confiables? Confiables en un mundo donde todos, cada vez que hacemos un viaje, queremos ver el hotel al que vamos, la operadora, cómo están evaluados, las notas, los ratings y todo esto, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a movernos un poco en ese mundo. ¿Por qué? Porque, y los que sois DPDs y estáis aquí, ojalá tuvierais una legión de gente para auditar a todos vuestros proveedores, ¿verdad? Pero
Como todavía no conozco a ninguno, es posible que no haya ninguno que tenga esa elección de personas. Entonces, tenemos que ver por niveles de criticidad o por algún tipo de criterio, de umbral de riesgo, por facturación, por sectores o algo. Tenemos que ver qué utilizamos para saber cómo están nuestros proveedores. Y ahí podemos hacer auditorías presenciales, sin duda. Auditorías por terceros, también. Todo cuesta dinero, evidentemente. Lo que hay que ver es, bueno, si merece la pena en base a ese nivel de riesgo y si lo podemos hacer o no. Y luego tenemos una parte de cuestionarios o de solicitud de información para conocer algo sobre ese proveedor. Insisto, estamos en la fase previa a su contratación. Ya sé que luego me diréis que tenéis contrato, encargo, tratamiento, evidentemente, pero tenemos que conocer de manera previa, ¿vale? Yo creo aquí que hay instrumentos de apoyo, algunos todavía un poco verdes, otros ya más maduros y que pueden funcionar bien. Evidentemente, las certificaciones en materia de seguridad, todos lo conocéis, las 27.000 y hay otros muchos estándares certificables. En privacidad o protección de datos, también creo que todos sabéis que creo que todos estamos esperando que haya algún movimiento desde Europa para que haya procesos que sean certificados con algún tipo de esquema de certificación y que de alguna manera suministre garantías. Yo siempre digo que creo que, a pesar de las 14.000 reclamaciones de usuarios o de los 18 o 20 millones de sanciones que pueda haber al año por parte de la agencia, lo que activa a una compañía mediana a cumplir la normativa es poder trabajar para un gran cliente. Y cuando un gran cliente le dice, oiga, usted tiene que cumplir, usted tiene que tener un DPO, o tiene que tener auditorías, usted esto se lo tiene que tomar en serio, os aseguro que es una palanca muy eficaz para, evidentemente, ponerse al tanto en la normativa. Entonces, este tipo de certificaciones creo que serán muy útiles para dotar de garantías y de confiabilidad en la cadena de suministro. Y, por último, ya se viene utilizando desde hace mucho tiempo en otros entornos de compliance las herramientas llamadas de gestión de riesgo de tercero, de third party compliance, de rating en cuanto a cumplimiento normativo y de fuentes externas. No sé, podríamos consultar si la compañía a la que vamos a contratar tiene DPD o no, quizá no lo necesite. Podríamos ver sus políticas de privacidad en la web, no lo sé. Hay cierta información que simplemente viéndola pues ya nos podemos hacer una idea del estado en el que están. Por lo tanto, y por terminar con esta segunda idea, hay tarea en la parte precontractual. Y como DPDs tenemos que sentarnos con nuestras áreas de compras y de procurement para ver cómo gestionamos a esta cantidad de proveedores para tener una cierta información, un cierto rating o algo antes de tomar una decisión sobre con quién contratar. La contractual todos la conocéis, es el contrato de encargo de tratamiento con matices, etcétera. Pero también creo que hay una que es postcontractual. Me ha encantado cuando Pedro hablaba del estrés, ¿cómo era? Moderado o aceptable. Pues creo que esta tarea entra dentro de eso, ¿no? Es decir, no podemos tampoco pedir al encargado de tratamiento que me ha firmado el contrato, me quedo tranquilo y no tengo nada más que hacer. Yo creo que hay que pedir certificaciones, información sobre un cumplimiento continuado de la normativa y no solamente dejarlo en el momento que firmamos un contrato que evidentemente puede tener vigencia para mucho tiempo. Esto podría ser un escenario de calificación muy sencillo para saber cómo están nuestros proveedores en base a amenazas, vulnerabilidades y cuadros de riesgos que evidentemente todos ya conocéis. Bueno, y nos vamos a la última idea, por ir bien de tiempo, que es el tema de la corresponsabilidad. Evidentemente Jesús lo ha explicado muy bien a nivel legal cómo se regula. A mí me gustaría simplemente contaros un caso que considero que lo han hecho muy bien las compañías que lo han tratado, porque yo creo que la base es hacer un buen acuerdo de corresponsabilidad. Pensaba cuando estaba ahí, por poner un símil, considero que esto de la corresponsabilidad es como un matrimonio, pero tenemos un problema, y es que no queda muy bien regulado qué es la separación de bienes y qué es lo ganancial. Y creo que la corresponsabilidad tiene una parte de ganancial y una parte de separación de bienes. Por lo tanto, el acuerdo va a ser fundamental. Al final hay dos cosas que son esenciales. Una son las finalidades de tratamiento y otras son los medios que vamos a poner a disposición. Como DPDs, haceros ese ejercicio. Si ya es difícil a veces, vamos a decir, garantizar conforme a la normativa un tratamiento determinado en vuestra casa, donde estéis vosotros solos con vuestro equipo, imaginad hacer eso con otra compañía, con otro DPD y con medios comunes. Pues a veces hablamos de esto. Ahora bien, igual que digo esto y no quiero desanimar a nadie, considero que debemos dar un paso adelante porque hay muchos, hablando de realidades, muchos tratamientos de corresponsabilidad y creo que no se han regulado como corresponsabilidad a día de hoy. Entonces creo que tenemos que dar ese paso al frente y trabajar en ello para normalizarlo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Al final, esto lo dejo para que lo podáis leer después, pero ¿qué
¿Qué considero nuclear para poder empezar esto? Lo primero, hacer algún tipo de análisis previo. Es decir, ¿realmente esto es una corresponsabilidad? Hagámonos esas preguntas. El ICO ha publicado varias autopreguntas, un autodiagnóstico para saber si estamos en ese caso o no, y creo que además son muy interesantes. Pero después vayamos al acuerdo. Porque en el acuerdo pensad, bien, tenemos una base de datos común con otra compañía de la que somos corresponsables. ¿Dónde se aloja? ¿En mi compañía, en la de Jesús o en la de un tercero? Tenemos encargador del tratamiento de ambos y somos cotitulares. ¿Quién firma ese contrato? En principio a 3. Ejercicio de derechos. ¿Pueden ejercer los derechos todas las personas contra los dos o contra uno de los dos? ¿Quién contesta? ¿En qué plazos? ¿Quién lo recibe? ¿De quién es esa responsabilidad? La empresa A o uno puede entrar en la primera parte del contrato, en la venta. Quizá la B entre en la posventa. No tenemos que estar los dos quizá en el mismo momento haciendo los mismos tratamientos. Todo esto hay que aterrizarlo a nuestro caso, que evidentemente será diferente del del vecino. Los PIAs, los análisis de riesgo, ¿quién los hace? ¿Los dos DPDs juntos? ¿Cada uno el suyo en su parte del tratamiento? Pensad todo lo que puede conllevar, ¿vale? Pero insisto, creo que el acuerdo es muy importante en ese sentido. Y por mi parte, nada más. Este era un poco el ejemplo que os quería poner. Básicamente 2 compañías que diseñan y comercializan un mismo producto. En este caso, hicieron un buzón común, un portal web común. Estaba absolutamente delimitado quién entraba en cada fase de esta venta, postventa. Había un equipo preparado para recibir los derechos ARCO y contestarlos. Se hizo un análisis de riesgo conjunto, etcétera, etcétera. Pues considero que esto, que lleva trabajo, es importante que lo hagamos y lo hagamos bien, porque ya sabéis que la repercusión, además, ya no solamente es la multa económica, es quizá podamos poner en duda la legitimidad, de alguna manera, o el montaje de esa corresponsabilidad, porque si no se ajusta a eso, podemos tener un problema mayor para decir, es que usted no podía tratar esta información. Y con eso, creo que ajustándome al tiempo, Jesús, muchas gracias. Bueno, gracias a los ponentes hemos conseguido hacer un cierto sprint al final de la carrera para que nos queden unos minutos para algunas preguntas. De la intervención de Carlos, que ha sido muy exhaustiva, me ha parecido muy novedoso el apunte específico de la necesidad, que es también otro elemento de confusión, de distinguir entre corresponsables y responsables sucesivos que no son corresponsables, sino que cada uno es responsable de lo suyo y se producen cesiones que están perfectamente legitimadas. Y también añadir que, bueno, no tenemos una guía en la agencia sobre responsables, corresponsables y encargados, y todavía no tenemos un documento del grupo del artículo 29, pero él ha incorporado una metodología, el matrimonio, y estoy seguro que todos tenemos alguna experiencia mejor, peor o regular de matrimonios donde ha habido diligencia en la selección, donde ha habido pactos entre las partes, donde ha habido responsabilidades y post-responsabilidades. Es decir, que mientras lleguen estos documentos hagamos esta reflexión y apliquémoslos a la práctica de la protección de datos personales. Y dicho esto, ¿alguna pregunta? Desde aquí se ve regular a quienes puedan intervenir. Así es que si las personas que tienen, los colaboradores que tienen el micrófono los identifican, pues nos hacen un favor. Gracias y felicidades por la mesa. La pregunta es sobre corresponsabilidad en el sector público. Desde la administración local, y antes comentaba el compañero de Valencia, una de las figuras habituales son los consorcios. Cuando lo analizamos, aparentemente se produce este elemento de determinación de fines y medios por cada una de las partes, hay una cierta corresponsabilidad, pero por otro lado la Ley 40 fija para estos entes la responsabilidad de gestión en una sola de las administraciones que forman parte de este consorcio. Yo no sé si eso rompe o continúa permitiendo esa figura de corresponsabilidad entre las administraciones de un consorcio. Sí, ¿se oye? ¿Se oye? ¿Se oye ahora? Sí. No, yo antes en la previa he dicho estos son criterios generales y luego habrá que estar a los casos puntuales. Hay que tratar
caso por caso. Evidentemente, los consorcios pueden ser de muy diversa naturaleza también. La participación en los consorcios normalmente suele ser de administraciones de distinto nivel territorial, y luego se les atribuye por sus propios estatutos una serie de competencias propias, ¿no? En cualquier caso, evidentemente, si los consorcios se utilizan para la gestión, en este caso, o prestación de servicios públicos, pues volveremos un poco a la argumentación que yo estaba haciendo antes. Es decir, ¿quién realmente tiene la potestad de poder decir vamos a constituir un consorcio para poder gestionar este servicio público? ¿Quién? Es decir, las entidades que tienen realmente la competencia para llevar a cabo la prestación de ese servicio público. Entonces, digamos que la base de partida sería que sí, que en este caso habría una corresponsabilidad a través de ese consorcio de las diferentes entidades que tienen la competencia. Que luego estas entidades participen de una manera mayor o menor, normalmente esto irá asociado pues al nivel de recursos que cada uno aporte, pero desde el punto de vista de tratamiento de datos yo creo que no tiene ninguna relevancia. Yo creo que lo relevante realmente es cuál es la finalidad de ese tratamiento y cuál es el poder soberano que tienen esas entidades que participan a través de ese consorcio para poder determinar los fines y los medios. No es el caso de un consorcio, pero sí es el caso, por ejemplo, de una mancomunidad que realmente tiene como, idea motriz lo que es la unión de municipios para prestar una serie de servicios dentro del ámbito local. Y, evidentemente, cuando varias entidades que conforman esa mancomunidad deciden prestar un servicio único, en este caso, único me refiero a que es el mismo servicio, pero cada uno dentro del ámbito de su territorio, que es el municipio, y utilizan la mancomunidad, es que además la mancomunidad puede utilizar para poder acabarlo de ejecutar ese servicio a otros intervinientes, a otros terceros. Se puede complicar más. Pero yo creo que en estos casos lo que no hay que perder es la génesis un poco de esto, porque nos va a ayudar a solucionar muchas situaciones. Porque si nos fijamos solamente en el último acto de qué es lo que hace el consorcio, puede ser un consorcio de extinción de incendios, puede ser un consorcio de bomberos que tenemos allí en Valencia, incluso un consorcio por el cual se gestiona un hospital. Es decir, estamos hablando de sanidad. ¿Quién tiene en este caso la competencia? Y lo más importante, ¿quién sería corresponsable de posibles reclamaciones por daños y perjuicios? Yo entiendo que al final, y dentro del ámbito de la Administración, la responsabilidad patrimonial de la Administración debería ser de las entidades que tienen la competencia, como a veces se hace también con el transporte público, a través de un consorcio de transportes o una empresa pública de transportes, se presta un servicio público que es esencial y que la ley reguladora de bases de régimen local se lo atribuye al municipio. Luego es el municipio, cuando alguna persona sufre cualquier percance al ir en el transporte público, la responsabilidad patrimonial es del ayuntamiento, en este caso, no es de la empresa pública ni es en este caso del propio consorcio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Aquí a la derecha, aquí. Hola, buenos días. Me gustaría saber si se podría dar una corresponsabilidad entre un organismo público y una entidad privada. Y les pongo en antecedentes. Un edificio que es propiedad de un organismo público, pero es gestionado a través de una subcontrata por una entidad privada. Los dos quieren videovigilancia, las finalidades son diferentes. Por un lado, la administración pública, seguridad de las instalaciones, y por otro lado, la entidad privada, control empresarial. No sé si podían aunar finalidades y darse una corresponsabilidad o si, por el contrario, cada uno sería responsable de sus propios tratamientos porque tienen finalidades diferentes. Gracias. No, como he dicho, pública y privada, no sé. O si queréis contestar a alguien que no. No sé, pues perdone, pero yo no he conseguido entender con precisión el detalle porque hay una parte que no he entendido, que es lo que hace cada uno. Perdóname. Eusebio sí lo ha entendido, sí, de momento vamos sí. avanzando. Creo que sí.
Creo que vale, es muy parecido al ejemplo que yo ponía, por ejemplo, de vigilar a un recinto donde se guardan vehículos para los servicios públicos municipales de diferentes ayuntamientos y tienen un servicio de videovigilancia que lo trata además una empresa privada. No sé si he dicho esto, pero bueno, da igual. En este caso sí que existiría una corresponsabilidad desde el punto de vista en que el tratamiento de videovigilancia tiene el objetivo, en este caso, de tratamiento, como ustedes saben, de imágenes de personas que son considerados datos de carácter personal, cada uno para el ámbito de sus finalidades, pero es un tratamiento común. En este caso, pues entiendo que lo que son los fines son determinados de común acuerdo. Oiga, esto para los fines míos, que son más públicos, y esto para los suyos, que son más privados o más empresariales, pero al final el tratamiento, que entiendo además estaría ejecutado por una misma empresa de seguridad o en fin, o lo que fuera, y luego evidentemente quién podría ejercer los derechos de acceso, imagínese, contra esas imágenes. ¿Quién? Habría que distinguir, no sé si me han captado las cámaras con finalidad pública o con finalidad privada, ¿no? No, me han captado las cámaras y yo ejerzo los ejercicios, ¿no? Ante, pues bueno, pues porque es otra de las cuestiones que hay que cumplimentar cuando se trata de corresponsables, que hay que señalar un punto de comunicación para los titulares de los datos, en este caso. Yo a priori entendería que sí que existe una corresponsabilidad, con independencia de la naturaleza pública o privada de los intervinientes en el tratamiento. Parece que las mayores inquietudes se producen en las relaciones entre lo público y lo privado. ¿Alguna inquietud en el ámbito estrictamente privado? Yo qué sé, la publicidad programática o alguna de estas cosas donde a lo mejor hay corresponsables o no los hay, o alguna otra duda que sea estrictamente del sector privado. O mejor no entramos en detalle. Estamos en la hora. Hola, buenas tardes. Por aquí, detrás de la compañera que ha hablado. Pues me temo que mi pregunta es bastante parecida a ella, pero entre organismos públicos nacionales o mejor dicho, una entidad pública nacional con organismos públicos europeos. ¿Podría existir una corresponsabilidad? Por ejemplo, en temas hay muchos fondos o subvenciones europeas que por Europa se tratan esos datos y de hecho incluso a veces los recaba el propio organismo de gobierno europeo y no existe ninguna ley nacional o ninguna ley como tal, porque bueno, pues todos sabemos que en el ámbito europeo es más complicado que haya una ley como tal que regule esa situación, o sea, esa recabida de datos. ¿Podría existir una corresponsabilidad entre, por ejemplo, la Comisión Europea y una entidad pública española? No lo sé, yo creo que esto es difícil de contestar con este carácter tan genérico, porque las modalidades de intervención de la Comisión de Gestión de Fondos Comunitarios pues son variadas y habría que ver las circunstancias de cada caso. No creo que fuera descartable, pero yo creo que más bien sería un caso de responsables sucesivos, creo. Pero habría que ver específicamente cuál es digamos, la articulación de la gestión de esos fondos, cuáles son la función o la competencia, como decía, que tienen unos o que tienen otros, y en función de eso delimitarlo. Pero me parece apresurado el hacer una valoración tan genérica sin más detalles. Bueno, muchas gracias. Antes de que nos quedemos solos y vaya saliendo despacito poco a poco la gente y despedirnos, ¿alguna pregunta del sector privado? O el sector privado lo tiene todo tan claro que no pregunta nada, en cuyo caso tomamos nota en el servicio de informa de que este tipo de preguntas del sector privado no proceden. Que me había preguntado, sí. Buenas tardes, gracias por la ponencia. Yo quería preguntar en el caso de plataformas ámbito sanitario, pues bien para gestión, por ejemplo para control de medicación o bien para investigación.
En este supuesto, antes del reglamento se orientaba bastante como contratos de encargo de tratamiento de datos entre el centro y la tercera empresa que gestiona la plataforma como encargado de tratamiento, pero ahora está tendiendo un poco a presentarlo como una corresponsabilidad. Entonces, sería un supuesto de establecer por fases, según establecía Carlos, de que igual la primera fase como quien gestiona es el centro con una primera pseudonimización y una segunda que igual sí podría haber una corresponsabilidad. Bueno, pues en el ámbito sanitario va a haber situaciones de lo más variopintas. Va a haber servicios tradicionales externalizados, como la gestión de la documentación, o como puede ser la gestión de determinadas pruebas analíticas, etcétera, que pienso que van a seguir siendo encargados de tratamiento tradicionales y van a tener que adaptar los contratos y nada más. En lo que se refiere a otros tipos de tratamientos, como el que dice la gestión de plataformas, ahí en el documento del Comité Europeo de Protección de Datos, ese es uno de los temas que están sujetos a más debate, tanto en el caso a lo mejor de plataformas de servicios dentro de la administración pública o de plataformas comunes entre las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros. Y es uno de los ejemplos que está en el documento y que yo no he querido poner de manifiesto porque está siendo objeto de debate, o sea que no podría darle una solución detallada en este momento, pero cabría una de las consideraciones está relacionada con esa posibilidad, el que se entienda que son corresponsables. Y luego puede haber otros casos donde se va a discutir, se está ya discutiendo, no ha llegado definitivamente a la agencia, pero llegará, hasta qué punto existe o no corresponsabilidad, que es, por ejemplo, en la investigación, el caso de los ensayos clínicos con medicamentos, los promotores y los centros sanitarios, que son responsables y encargados, son responsables y responsables sucesivos o son corresponsables. U otra fórmula a la que creo que se va a acudir, que es que en vez de llamar corresponsables, se van a ir a los términos de la definición de responsables y no decir son corresponsables, sino son responsables conjuntos o responsables respectivos o fórmulas más indefinidas como estas. O sea, es un tema que está todavía pendiente un poco de estudiarse, ¿no? Dentro de este documento son casos que se están estudiando. Sí. Este tema de los ensayos clínicos no es que se esté estudiando en particular en ese documento, pero como usted hacía referencia... Sí, digo porque actualmente casi todos los consentimientos informados de ensayos clínicos se habla de corresponsabilidad directamente. Sí, pero es que en ese aspecto introduce un elemento más en este ámbito. Porque si se tienen en cuenta las previsiones del reglamento, las de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales en el ámbito sanitario y el dictamen 3/2019 del Comité Europeo de Protección de Datos, las bases jurídicas de estos tratamientos no van a ser solo el consentimiento, sino que van a ser bastante más amplias y se va a admitir el interés público realizado por administraciones públicas o por privados, y se va a admitir o cabe admitir el interés legítimo. Entonces, esa es una situación actual, pero cuando se revisen todas estas situaciones con estas opciones de nuevas bases jurídicas, pues todos esos elementos también habrá que tenerlos en cuenta para decidir quién es responsable sucesivo, encargado o corresponsable. De acuerdo. Muchas gracias. Agradezco su pregunta y ya, aunque hemos cumplido a tiempo por un marco de generosidad, hemos admitido más preguntas, pero ya sí es la hora de comer. No hay, creo, una clausura formal, pero estoy seguro que, desde luego, la directora lo ha dicho al principio y nosotros que tratamos de colaborar con ella lo mejor posible, hemos apostado y arriesgado por este nuevo formato.
No sabemos si ha resultado mejor o peor. Agradecemos su interés en todo caso y desde luego nos interesaría mucho conocer sus sugerencias, sus opiniones, críticas, más críticas, menos críticas, si hay algún aplauso también para poder mejorar futuras sesiones anuales. Muchas gracias.